Palabra viva. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno estar otra vez por aquí, a seguir hablando o tratando de llevar algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Reciban todos saludos, ya el pastor había saludado, pero aprovecho de repetir el saludo a quienes están presentes aquí en la casa, pero también a los que nos ven por las redes, por los canales, por los medios de difusión, a los que también verán tal vez esta grabación. Siempre lo digo porque Dios puede salvar en vivo, pero también en diferido. Aquel que puede escuchar la palabra, que sea de edificación para ellos. Así que reciban el saludo cordial desde esta que es su casa, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya saben, ¿no? Tenemos que buscar nuestras Biblias porque hoy vamos a leer un poquito de Biblia. Así que les voy a dar un par de textos y luego vamos a ir buscando. Vamos de una vez a la palabra, al consejo de la palabra. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 14. Colosenses 3, 1 al 14. Si lo tienen, me dicen amén. Amén, muy pocos amenes. Y los demás no tienen Biblia. Si lo tienen, me dicen amén. 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 Gloria al Señor. Y también arriba, si nos pueden ayudar, que sería bueno que nos ayuden. Pero bueno, Colosenses 3, del 1 al 14, dice la palabra en el nombre de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Tú nos hablas, tú nos quieres mostrar cosas, tú nos redarguyes a través de tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entenderla. Utilízame, Señor, como herramienta en tus manos, que lo que se diga esta noche sea de edificación y que tu pueblo pueda recibir el mensaje que tú tienes para ellos, oh Dios. Solamente dispongo mi corazón para que seas tú mismo obrando, Señor, a través de mí. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como pueden ver o pueden intuir de lo que se habló en todo esto que leímos, habla de dos naturalezas. Habla de un hombre viejo y habla de un hombre nuevo. Amén. Y de hecho, en el mensaje de hoy lo voy a dividir porque tengo un poco de material. De hecho, como decía, hay un cierto reto que tengo ahora mismo porque tengo varios versículos que quiero trabajar con ustedes para ver algunos puntos de estas cosas, pero tenemos poco tiempo, así que vamos a correr un poquito. Estén atentos, no se duerman, no se distraigan, porque no es una palabra complicada, pero que puede ser de edificación. Y sobre todo, que si al final entendemos algo de eso,
podemos salir tal vez cambiados un poquito, si Dios lo permite, si el Espíritu Santo lo permite también. Amén. Así que atentos, como les decía, y lo que decíamos, o lo que les comentaba en este texto, nos habla de dos naturalezas. Vamos a hablar hoy de una naturaleza, que es esa naturaleza vieja, caída, y la siguiente semana o la siguiente vez, no sé, vamos a hablar de la otra naturaleza, que es la que nosotros quisiéramos, queremos o debemos tener, amén. Pero tenemos que conocer ambas naturalezas, por eso le puse dos naturalezas, uno, así lo van a encontrar seguramente. Y quiero partir de una analogía que seguramente ya la han escuchado con diferentes matices. Dice que todos nosotros tenemos dentro de nosotros dos lobos o dos identidades que pelean entre sí. Un lobo blanco, un lobo negro, dice esa analogía, que pelean entre sí. Ese lobo negro representa las cosas viejas, las cosas malas que podemos haber sido en un tiempo, y ese lobo blanco representa las cosas buenas y las cosas que queremos hacer delante de Dios. Entonces tenemos esas naturalezas que están peleando dentro de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál prevalecerá? ¿Cuál va a prevalecer? Aquella que nosotros alimentemos. Aquella a la cual nosotros le demos cabida, le demos fuerza, esa va a prevalecer. ¿Ese lobo negro o ese lobo blanco? Amén. Entonces tenemos que ver ahora qué pasa de esas dos naturalezas. Y vamos a enfocarnos en la primera de estas, que es tal vez ese lobo negro, esa naturaleza vendida al pecado, esa naturaleza vieja que nos hace a veces dar tumbos en la vía de la fe, porque nos levantamos y nos cubrimos con la sangre de Cristo y vamos bien, pero de repente nos distraemos, nos desenfocamos. Pero eso tiene un porqué y es espiritual, y es porque esa naturaleza está ahí jugándonos una mala pasada. Y luego decimos, ¿por qué? ¿Por qué es que vuelvo a caer en esto? ¿Por qué es que me vuelve a pasar eso? ¿Por qué es que me vienen a la mente pensamientos malos, qué sé yo? ¿O por qué es que yo habiendo dejado alguna cosa, el cigarrillo, el alcohol, qué sé yo, de repente vuelvo a caer en alguna práctica, en alguna cosa negativa? Y nos ponemos a pensar, ¿por qué puede suceder eso? Porque, les repito, esto es espiritual, hay una naturaleza que está en nosotros, que está así, buscando esas cosas, buscando hacernos caer, hacernos fracasar. Pero en el nombre de Jesús vamos a vencer eso. Amén. Y tenemos que vencerlo. Esta naturaleza se conoce de diferentes formas. No es la idea, como digo, extenderse mucho. Les voy a leer simplemente, si lo quieren anotar, lo pueden buscar después. Por ejemplo, también se le llama, cuando se habla de esta naturaleza, al hombre natural. En 1 Corintios 2:14, lo pueden anotar, no lo vamos a buscar ahora. También se le dice la carne, cuando se dice que andamos en la carne, y hablamos ahí de Juan 3:6, en Romanos 13, versículo 14, podemos encontrar algunas referencias de esto. También se le dice el viejo hombre, y así es como lo vamos a mencionar hoy, posiblemente más. El viejo hombre, que podemos encontrar esto en Efesios 4, versículo 22, en Colosenses 3:9, lo que acabamos de leer, en Romanos 6:6, nos habla del viejo hombre. Pero también nos habla de naturaleza adánica, haciendo esa representación, haciendo esa comparación entre ese viejo hombre que es Adán, el cual también nosotros tenemos, y ese nuevo hombre en nosotros, que es Jesús. Por eso en la palabra decía, en Cristo. En Cristo tenemos la nueva naturaleza. Entonces habla también de eso, cuando hablamos de esa naturaleza adánica, que sería la naturaleza vendida al pecado, la que nos hace caer y todo eso. Amén. Entonces, esos textos que les digo los pueden buscar con calma y ahí profundizan un poquito más. Yo voy a ir un poco más al grano ahora, y voy a hacer eso mismo, una analogía, y voy a usar la imaginación. Les voy a pedir que usen la imaginación y vamos a invitar a dos personajes. Hoy vamos a trabajar con uno y la siguiente vez trabajaremos con el otro. Y ese personaje, o esos personajes son por este lado Saúl y por este lado David. Amén. En el libro de Samuel, y vamos a ver muchas cosas por las cuales Saúl, en su forma de ser, se asemeja mucho a ese viejo hombre, a ese hombre carnal, a ese hombre que tiene la naturaleza adánica. Y por el otro lado está David, donde David, que es una representación también de Jesús, tiene la nueva naturaleza. Y entonces vamos a ver algunos elementos que nos hablan del cómo es esta naturaleza,
cómo a partir del comportamiento de Saúl podemos identificar algunas cosas que también nosotros hemos vivido o estamos viviendo, quién sabe, en algún momento. Y ver, como les digo, en su personalidad. Vamos a hacer una especie de análisis psicológico. ¿Cómo sería esto? Como un perfil psicológico. Los psicólogos aquí seguramente me van a entender. Vamos a hacer como un perfil psicológico de Saúl y vamos a ver en su comportamiento algunas cosas. Entonces ahí les voy a ir pidiendo, pueden desde ya ir moviendo la Biblia al libro de Samuel, a primera de Samuel, y vamos a empezar en el capítulo 9, los versículos 1 y 2, donde nos muestra a ese Saúl que está empezando su andar. Y también nos identificamos, les digo, con muchas cosas, y nos vamos a identificar con Saúl, porque esa naturaleza vieja es parte de nosotros, porque también ha sido en nosotros desde el principio, cuando no conocíamos al Señor. Andábamos por ahí, algunos más, algunos menos, haciendo y deshaciendo, andábamos por ahí. Y así mismo andaba Saúl, porque no conocía al Señor. Y recibe un llamado del Señor. Ya la historia un poquito, si recuerdan, hasta eso, el profeta Samuel era el que lideraba al pueblo, era el juez, el sacerdote, el que dirigía al pueblo, y al pueblo por diferentes razones, entre ellas que le dice que ya estás viejo, que tus hijos nos están fallando y todo eso, se les mete la idea de que querían tener un rey. Un rey como tienen las demás naciones. Y ahí empiezan a meter la pata. Porque quitan el gobierno de Dios, de Israel, para ponerlo en manos de un hombre. Y entonces empiezan los problemas. Pero vamos a ver, fíjense lo que dice. Por eso les digo, nos identificaremos posiblemente con esto todos. Primera de Samuel 9, versículos 1 y 2. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Imagínense, pidieron rey. ¿Y qué hizo Dios? Les escogió un prototipo bien presentado, alto, hermoso. Dice que sobrepasaba del hombro casi a todo el pueblo. O sea que era alguien imponente por lo que se ve. Y Dios les escoge ese hombre. A veces echamos la tierra sobre Saúl, pero vamos a ver que al principio tal vez no estaba tan mal Saúl. Pero luego se va torciendo, porque ahí viene lo que nos pasa a nosotros cuando no conocemos al Señor. Fíjense lo que dice, que era hermoso, que era el más hermoso. Así nos ve Dios. Así ve Dios a su creación, a cada uno de nosotros. Y por eso se preocupa por nosotros, por eso mandó a Jesús por nosotros. Porque Él nos ve así hermosos, valuables, deseables para Él. Dice inclusive en Sofonías 3:17, no lo busquen, que Dios callará de amor por nosotros. Amén. O sea que Dios nos ve así, como lo vio a Saúl, como lo está describiendo aquí. Así es que nos ve. Y así nosotros estábamos en un momento dado. No conocíamos al Señor, pero Dios puso los ojos en nosotros. Gloria a Dios. Y Él nos miró y de ahí es que nos rescató, nos llamó. Amén. Entonces así empezamos todos y así empezó también Él. Y vamos avanzando un poco más. Les voy a ir diciendo algunos versículos saltados y ahí voy comentando alguna cosa porque no hay mucho tiempo. Vamos al capítulo 10. Los versículos del 9 al 11. Entonces, como les decía, a ver, 10 versículos 9 al 11. Ya Dios había llamado a Saúl, ya Dios le había hablado a través del profeta Samuel. Le habían pasado varias cosas, lo habían ungido inclusive, tal vez en primera instancia así como en secreto, pero lo ungió para que sea rey sobre Israel, y entonces lo manda a hacer algunas cosas. Lo manda. Amén. Entonces 9 al 11 dice, capítulo 10, versículos del 9 al 11. 9, ¿verdad? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día.
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, dice. Hasta ahí, hasta el 11, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí nosotros vemos que Dios nos puede usar. Porque Dios lo manda, Samuel le dice un par de cosas y él va, le profetiza que se va a encontrar de esta manera, que va a entrar al campamento de los filisteos y que se va a encontrar con unos profetas. Y cuando Saúl se encuentra en medio de los profetas, también profetiza. Con lo cual, a pesar de lo que fuera en sus inicios, él también profetizaba. Por lo tanto, puede ser utilizado por Dios. Así pasa también con nosotros. Podemos ser usados por Dios. Aún inclusive sin saberlo o sin tener mucho conocimiento de él. Amén. Vamos así en nuestro andar. Por eso les digo, estamos empezando en este análisis. Entonces, aquí Dios te puede usar. Amén. Pero vamos un poquito más. ¿Qué es lo que va pasando con este hombre? En el mismo capítulo 10, pero un poquito más adelante, de los versos 20 al 23. Ya él sabe que había sido llamado por Dios. Ya él había sido primeramente ungido por Samuel en privado, pero llega el momento en que tiene que manifestarse al pueblo, a la congregación de Israel. Entonces un poquito más, como les decía, si me ayudan arriba, capítulo 10, en el mismo capítulo 10, los versos 20 al 23. ¿No lo buscamos por aquí? Ok. 20 entonces, 10, 20 al 23. Dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Amén. Fíjense una cosa. Él, como les digo, había sido llamado. Ya él sabía a lo que Dios lo había puesto, Pero entonces el pueblo no lo sabía. Y para que el pueblo lo supiera, hacen una especie de ritual que ellos hacían, que era echar suertes, dice, para escoger quién iba a ser. Ya Dios sabía quién iba a ser, ya Samuel sabía quién iba a ser, pero el pueblo no lo sabía. Entonces el pueblo tenía que saber quién iba a ser. Y para eso echan suertes, escogen de las 12 tribus por familias, escogen de la familia de Benjamín a la familia de Cis, dice, a la familia donde pertenecía Saúl, y le cae sobre Saúl. Y entonces ahí el mismo pueblo ve que Saúl era el elegido, para que no cupieran dudas. Pero ¿qué pasa con él? Cuando él ve que le toca, se esconde. No lo encuentra. Dice: ¿dónde está el varón? No ha llegado. Dice: no. Y no lo encontraban por ninguna parte. Y entonces dice, hacen consejo, hacen consulta a Dios. Y Dios mismo dice: está escondido entre el bagaje, entre el equipaje. El hombre fue y se escondió. Tenía miedo. Se esconde y duda de lo que Dios pudiera hacer con él y a través de él. Ahí nosotros vemos otra manifestación u otra representación de este hombre, de esta naturaleza vieja. Cuando por miedo no creemos lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Nos escondemos, podemos agacharnos, podemos no hacer lo que Dios nos manda hacer. Esa naturaleza hace que nosotros nos escondamos como Él se escondió, entre el bagaje. A pesar de que Él sabía ya todo. A pesar de que Dios mismo lo había respaldado delante del pueblo, lo había confirmado delante del pueblo. ¿Y qué pasa? Tiene miedo. Y se mete en miedo y duda de lo que Dios puede hacer. Eso hace la naturaleza vieja en nosotros. Nos pone duda. No creemos que Dios pudiera hacer cosas en nosotros. No, yo soy esto, yo soy aquello. Yo soy pan chiquito, como dicen aquí. Y entonces dudamos de lo que Dios nos dijo y dudamos de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Hay que tener muy en cuenta eso. Como les digo, le pasó a él, pero también nos puede estar pasando a nosotros, nos pudo haber pasado, o tal vez nos puede pasar en algún momento. Y tenemos que conocerlo así. Amén.
Puede pasarnos así. Vamos avanzando otro poquito. Si se dan cuenta, vamos a ir así avanzando durante el libro de Samuel, en la primera de Samuel, hasta ciertos capítulos. Un poquito más adelante entonces, pero ya vamos al capítulo 13. Capítulo 13, de los versos 5 al 13. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 5 al 13. Nos ayudan ahí arriba. ¿Quién está por ahí? Ok. 5 al 13. Entonces dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Aquí hay varias cosas, si se fijan. Y no solamente puede ser una persona del pueblo, digamos. También puede pasar con los líderes. Y eso pasa también con los líderes en este enfoque de esta naturaleza. Que es que se tiene más miedo al pueblo que a Dios. Él tuvo más miedo a que el pueblo se le iba. El pueblo estaba desertando, se le estaba yendo. Tenían miedo. Los filisteos eran muchos y ellos eran tal vez pocos. Pero no estaba creyendo en lo que Dios le había dicho. Porque si Dios lo mandó, Dios lo iba a respaldar y le iba a dar la victoria. Pero él entonces se metió en miedo. Pero no solo eso, sino que además de que tenía miedo, vio que el pueblo se le estaba yendo, y porque el pueblo no se le fuera, metió la pata. Hizo lo que no tenía que hacer. Samuel le había dicho: espérame 7 días. Y seguramente 1 día, 2 días, 3 días, y el pueblo: ¿qué pasa? 4 días, 5 días, 6 días y 7 días, y Samuel no llegaba. Y se desespera el hombre. ¿Y qué hace? Él mismo, fíjense cómo es la cosa. Él había sido llamado para ser rey, no para ser sacerdote. Y el sacrificio no debía ser hecho por el rey, debía ser hecho por un sacerdote. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En esta naturaleza podemos hacer lo que no nos han mandado a hacer, y en eso desobedecer a Dios. Y eso es lo que le pasó a él. Al desobedecer a Dios, perdió la bendición. Porque fíjense lo que le dice Samuel: locamente has obrado. Dios hubiera confirmado tu reino para siempre, pero ahora lo desecha. A partir de aquí, lo desecha. ¿Ven cómo actúa esa naturaleza? Puede pasar, como le digo, con los líderes, que tienen miedo de que el pueblo se les vaya. Que los pastores o los líderes no quieren confrontar al pueblo porque dicen que ay, se me van a ir. Los que diezman se me van. Los que ayudan se me van por no confrontarlos. Y uno no puede tener, como líder espiritual, por ejemplo, pastores, no puede tener uno miedo a que el pueblo se le vaya, a que el pueblo se le enoje cuando el pueblo es confrontado. Porque si es confrontado, es de parte de Dios que se confronta al pueblo. Amén. Así que nosotros podemos entender ahí hasta una lección de madurez para entender que si Dios manda hacer algo, conviene esperar en lo que Dios ha dicho, confiar en Él y no meter la pata de esa manera, porque fíjense, fue grave. Tal vez el desesperado pensó que lo estaba haciendo bien,
Él dijo, me esforcé, hice el holocausto, él mismo hizo el holocausto, sacrificó y tal. Pero no le tocaba hacer eso a él. Y Dios es celoso con las cosas que él manda. Dios es muy celoso con lo que él manda hacer. Y la desobediencia es lo que más mal le huele a Dios. Le hiede la desobediencia. No puede soportar la desobediencia. Y entonces él fue desobediente. Así que en este punto, esa naturaleza, ¿qué nos hace hacer? Desobedientes, miedosos, y podemos hacer cosas que no nos ha mandado a hacer Dios. ¿Y cuál puede ser la consecuencia? Que Dios nos quite de aquello que tal vez Él nos había dado por bendición. Amén. Vamos a tener mucho cuidado con eso. Por eso les digo aquí, Saúl haciendo de las suyas. Pero vamos a ver qué pasa un poquito más adelante. 14, un capítulo más adelante, en el capítulo 14, de los versículos 24 al 29, otro pasaje de la vida de Saúl. 14, 24 al 29. A ver, ok, gracias. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea, siguiente, maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó con un panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. En este pasaje, estaban ellos yendo a pelear con los filisteos, y Saúl, impetuoso, orgulloso, dice, voy a vengarme de ellos. Dice, nadie va a comer nada hasta que terminemos el trabajo, vamos a decir. Y hace juramentar, dice, el maldito el que va a comer eso. Su hijo Jonatán, que estaba en otro lugar peleando, y una gran victoria que Dios le dio, no sabía de eso, y cuando vuelve del campo come eso. Y el pueblo, dice, desfallecía. ¿Qué pasó más adelante? Que el pueblo, así hambriento que estaba, cuando encontró unos animales, los degolló, y así con sangre misma se los estaba comiendo, hasta crudo, dice que parece que se los estaban comiendo, de tanta hambre que tenía el pueblo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando uno reacciona de esa manera, puede provocar al pueblo a pecar, a caer en falta. Esta naturaleza puede hacer como líder que si no tiene sabiduría y puede ordenar como él ordenó, que maldito sea y muera el que haga esto y aquello, el mismo pueblo desfallezca, tenían hambre, y entonces hace que el pueblo peque, hace pecar al pueblo. Por lo tanto, un comportamiento de un líder, un comportamiento de nosotros como cristianos, cuando hacemos esas cosas, podemos hacer que otro peque, que otro caiga. O sea que esa naturaleza nos afecta a nosotros, pero también puede afectar a otras personas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque cuidado de aquel que sea tropiezo para otro. ¿Se acuerdan cómo dice ese pasaje en Mateo, creo que está? Que dice que es mejor que le pusieran una piedra de molino en el cuello y que sea echado al río por hacer tropezar a otro. Entonces aquí nosotros vemos cómo en esta naturaleza, por ser impetuoso, por ser orgulloso, hace un juramento sin considerar consecuencias y hace que el pueblo peque. Y más aún, su hijo mismo, que no sabía de eso, rompió lo que habían juramentado y estuvo a punto de matarlo. De hecho, por él lo iba a matar. El pueblo mismo dijo, no va a morir, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí cómo en esa naturaleza, esa acción hace que el pueblo peque. Y esa naturaleza puede hacer en nosotros, como líderes, pero también les digo, como parte del pueblo, podemos hacer que otra persona peque, que otra persona caiga. Y tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso.
Y vamos un poquito más. En el capítulo 15, ya algo que había pasado antes, pero es recurrente. Ay, Saúl, Saulito, recurrente en sus cosas, vamos a decir. 15, versículos 1 al 3. Capítulo 15, versículos 1 al 3. Si me ayudan allá arriba. Ok. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a saltar al versículo 9. Luego solo leen con calma los otros. Al 9. Más, 7, 8, 9. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y bueno, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué pasó aquí? Recurrentemente, como les digo, desobedeció. Porque Dios le dijo: ve y destruye a Amalec, destrúyelo todo. Pero él, lo mismo, por temor al pueblo, a sus soldados, que escogieron, dizque, lo mejor, los mejores animales y algunas cosas, que es anatema, se lo llevaron. Y todavía al rey lo guardaron ahí. Llega Samuel y ve el panorama. Y ve ahí cómo ha desobedecido a Dios. Y como les digo, la desobediencia tal vez lo que más le pesa a Dios. Porque Dios mismo dice: me pesa haberlo puesto por rey. Y por esa desobediencia, el mismo Samuel elimina a Agag, al rey, ¿no? Al rey de los amalecitas, y termina el trabajo. Pero ¿qué pasó en este punto? En esa su naturaleza, desobedece a Dios. Ya él sabía que Samuel le había llamado la atención por lo que hizo en Gilgal. Ya él sabía que no estaba bien, vamos a decir, estaba caliente con Dios. Y sigue metiendo la pata. Eso es esa naturaleza vieja en nosotros. A pesar de que sabemos las cosas porque leemos la palabra, porque puede ser, volvemos a meter la pata recurrentemente. Eso hace esa naturaleza en nosotros. Por eso es peligrosa. Porque muy sutilmente nos puede hacer caer, nos puede hacer desobedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer. A pesar de que estaba claro. Elimina todo. Raer a Amalec era la ordenanza. Y no lo hizo así. Y cuando Samuel viene, ¿qué dice él? El pueblo. Le importaba más la opinión del pueblo que la opinión de Dios. Y le hacía caso más al pueblo que a lo que Dios le había mandado a hacer. Vamos también a tomar en cuenta eso. Eso es parte de esa naturaleza. Como les digo, lo vivió Saúl, pero también alguna vez nos puede pasar a nosotros. El no obedecer a Dios por tratar de agradar a otros. Y hay que tener también mucho cuidado con eso. Amén. Mucho cuidado con eso. Vamos ahí mismo, un poquito más adelante, versículos 22 y 23. En el mismo capítulo 15, versículos 22 y 23. Fíjense el comportamiento de él cuando es llamado la atención. En el mismo 15, pero versículos 22 y 23. 22, Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado,
Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vamos al siguiente, 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Amén. O sea, a él le importaba más las apariencias, porque le dice, perdóname, pero ven conmigo. A pesar de que fallé, ven conmigo para que el pueblo vea que tú estás conmigo. Y que el pueblo sepa que todavía Dios está conmigo. O sea, él quería aparentar. ¿Qué pasaba aquí? A pesar de que él sabía que estaba mal, no le importaba eso. Y lo que le importaba eran las apariencias delante del pueblo. Ven conmigo, adoremos juntos. No le digas al pueblo que yo fallé. Eso es lo que le estaba haciendo básicamente. Y le importaba más la apariencia que lo que Dios estaba pensando de él. Y fíjense qué grave, porque inclusive le dice que ya Dios lo había descartado. Pero él dice, ya, pero ven conmigo para que adoremos a Dios, para que el pueblo nos vea. Y le importaba más. Cuidado con eso. Porque ahí nosotros podemos ver cómo en esa naturaleza nos importan más las apariencias que el hacer efectivamente la voluntad de Dios. Cuidado con eso. Fíjense, tenemos ya varios alertas ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque eso es esa naturaleza caída, vendida al pecado, adánica, como decíamos al principio. Que tenemos que tener cuidado. Ya casi. Vamos al 16. Capítulo 16. Solamente un versículo, el versículo 14. El capítulo 16, versículo 14, ¿ok? Dice, fíjense, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando nosotros caemos en eso, Dios se aparta de nosotros. Fíjense cómo dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y entonces, ¿qué pasó? Vino un espíritu malo de parte de Dios también, porque Dios lo permitió. Y entonces ese espíritu malo hacía que Saúl se pusiera como loco. Esa naturaleza caída, cuando nos hace hacer esas cosas, hace que Dios no nos quiera cerca. Y el espíritu de Dios se aparta de él. Amén. Tenemos que tener cuidado porque si llegamos a ese punto, el espíritu de Dios se va a apartar de nosotros. O sea, no vamos a tener su cobertura. No vamos a tener a Dios con nosotros. Y como decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos darle ahora la vuelta. Si Dios no es contra nosotros, o si Dios no es con nosotros, perdón, todo el mundo contra nosotros será. ¿Se dan cuenta? Qué fuerte es eso, ¿eh? ¿Cómo es que esa actitud hace que el Espíritu de Dios se aparte de él? Y si nosotros, le repito, caemos a esas maquinaciones, entonces el Espíritu de Dios se puede apartar de nosotros. Y eso es lo peligroso. Porque si desde ya, teniendo el Espíritu Santo con nosotros, e intentando buscarle de nuestras maneras, con nuestros altos y nuestros bajos, nos pasan tantas cosas. Imagínense si no tuviéramos la cobertura de Dios. ¿Quién sabe cuántas veces Dios nos ha librado de cualquier cosa? Andando en el camino, andando en la pista, caminando por ahí. ¿Quién sabe cuántas veces Dios nos ha librado de algo? Y si el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, yo no quisiera estar en ese lugar, ¿eh? No lo quisiera. 18. Ya nos faltan un par de versos nada más. 18, 5 al 8. Parte de esa naturaleza. Seguimos analizando desde ese punto de vista. El capítulo 18, de los versos 5 al 8. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, ¿no le falta más que el reino? En esta naturaleza, fíjense, él mismo manda a David, porque también quería que muriera, lo manda, y David, con Dios, porque David no hacía nada si no fuera con Dios, ya lo analizaremos la siguiente vez, como les digo, la siguiente, pero
David ganaba donde quiera que iba y entraba victorioso. Y ahí nosotros podemos ver cómo esta naturaleza puede inclinar a un sentimiento que surge por ahí, que se llama envidia. Porque Saúl tenía envidia de David. ¿Cómo dice yo maté 1000 y a él le dije que mataron 10,000? Ya solamente falta que le den el reino. ¿Ah? Eso es lo que él dice. Imagínense. Entonces, tiene envidia. Pero además tiene celos de David, porque dice, este me va a quitar el reino. O sea que es inseguro. Fíjense, en esta naturaleza, la envidia se levanta. Podemos ser envidiosos. Nosotros vemos que un siervo está creciendo en su ministerio delante de Dios y está haciendo cosas, está llegando a gente. No, ese no tiene esto o tiene aquello. Envidiosos. Cuidado. Eso es parte de esa naturaleza. O inseguros. Wow, se está levantando ese siervo, me va a quitar mi puesto. Me va a quitar mi lugar en el ministerio. Inseguros de eso. Imagínense, uno dirá a veces, ¿qué tiene que ver Saúl con estas cosas? Pero miren cómo en ese perfil psicológico que les digo que estamos haciendo de Saúl, vamos viendo puntos en los cuales se está manifestando esa naturaleza caída, esa naturaleza de carne. Ahí vemos en esa analogía, como les decía, ese hombre viejo, Saúl, y ya después veremos ese hombre nuevo, David. Amén. Pero seguimos con Saúl, ya casi terminamos. En el mismo 18, un poquito más adelante, 22 y 25. Capítulo 18, versículos 22 al 25. Amén. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Fíjense que era humilde, ¿eh? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Aquí lo que él está haciendo es tramar la muerte de Saúl. Lo engaña, le dice, ven, cásate con mi hija. O sea que surge otro espíritu aquí en Saúl, que es el engaño, el engañador. Que le dice a David, ve y, yo no necesito dote, pero ve y tráeme 100 prepucios de filisteos. Imagínense. ¿Saben lo que es un prepucio, verdad? 100 prepucios de filisteos. Pero como Dios estaba con David, Dios le da más. En lugar de traer 100, le trae 200. Y sobrepasa las expectativas. Pero ¿qué pasa? No le dio lo que quería Saúl. Porque lo que Saúl quería era que en esa refriega lo mataran, que acabaran con él. Pero como Dios estaba con David, pues no lo acaban. ¿Qué pasa aquí? En esta naturaleza, él es un engañador. Porque lo engaña, le dice, ay no, yo te amo, tú eres mi hijo, yo quiero que tú seas mi yerno, que te cases con mi hija. No necesito dote, pero solamente ve y me traes 100 prepucitos por ahí, y con eso estamos a cuenta. Y bueno, Dios estaba con él y le da 200 prepucios, y al final se casa con la hija y todo eso en esta parte. Pero fíjense cómo, un espíritu de engaño, un espíritu que hace que con ese engaño, con ese estratagema, el otro caiga. También nos puede pasar que nos meta un espíritu de engaño y decir, no, yo le voy a decir esto para dorarle la pildorita, para engañarlo, para que me haga caso, para que haga lo que yo quiero hacer, etcétera, etcétera. Y hay que tener también mucho cuidado. Fíjense cómo estamos identificando varias cosas de esa naturaleza vieja, de ese hombre viejo. 19:1, un poquito más adelante. Capítulo 19, verso 1. Wait. 19:1. Ok, ya, por aquí. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera.
Fíjense, esto tiene que ver con el anterior. Pero fíjense cómo dice aquí. Habló Saúl a Jonatán su hijo y todos sus siervos para que matasen a David. O sea que él induce a que provoquen la muerte del otro. En este espíritu, esa naturaleza vieja puede hacer que nosotros hablemos con otros para que hagan caer a aquel que nosotros queremos que caiga. A ese al que le tenemos envidia, a ese al que le tenemos miedo. Hablamos de, vamos a matarlo. Tú y tú y tú van a hacer esto, lo van a acechar. Puede ser que no físicamente, pero espiritualmente, almáticamente, un ataque a alguna cosa, trama eso, es un asesino y dice, vamos a matarlo. Cuidado con eso, porque es otra manifestación de esta naturaleza. Vamos a ver un último versículo ya para terminar. 22. Hay más cosas que pudiéramos hablar, pero fíjense, estamos dando puntos, algunos puntos de esta naturaleza. 22, capítulo 22, de los versos 17 al 19. 22, 17 al 19. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Fíjense qué matanza hizo el hombre por su inseguridad, por el odio que tenía. ¿Qué había pasado? Si recordamos un poquito en el contexto, David había llegado a ese lugar con los sacerdotes y había comido pan. Llegó con hambre y le dieron pan y le dieron la espada que era del filisteo, de Goliat. Y entonces Saúl se entera y dice: ¿cómo es que el hombre va y no me lo dicen? Y le dan pan encima y hasta espada le dan. Y mátenlos a todos. Y fíjese, el pueblo no quería, los soldados no querían matarlos. Pero aparece un bendito, por no decir otra cosa, que arremete contra ellos y mató 80 y tantas personas. Y no solo eso, se fue al pueblo donde vivían y arrasó con todo el pueblo. Imagínense eso. Manda a matar. O sea, ¿qué hace? ¿Qué pasa con este espíritu aquí? Es soberbio. La soberbia lo vence. Dice: no, porque no me dijeron, ahora mueran todos. Y es genocida. Soberbio y genocida. Y este espíritu nos puede hacer actuar así, de una forma soberbia, altanera. No, si no hacen lo que yo digo, inclusive aquellos que no me han hecho caso, que se vayan. Naturaleza vieja. Esa es parte de esa naturaleza contra la cual tenemos que luchar. Y genocida. ¿Cómo manda a matar a toda esa gente? Amén. Vamos a tomar en cuenta todas estas cosas. En este breve análisis psicológico que decía de Saúl, vemos diferentes puntos: envidia, desobediencia, soberbia, odio, inseguridad. Miren, todo lo que es ese hombre viejo. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Todas las cosas están englobadas por ahí, de esa naturaleza vieja, de esa naturaleza caída que todos tenemos. ¿Se acuerdan la analogía que decíamos? ¿Cuál sobrevivirá? ¿Cuál tendrá espacio? Aquella a la que nosotros alimentemos, porque está ahí. Y esa es la que nos hace caer. Esa es la que nos hace fracasar muchas veces, o distraernos muchas veces. Porque está ahí y decimos: hey, ¿por qué es que yo caigo otra vez? Que me gustaba tomar unos tragos y cayó otra vez en el alcohol. O que me gustaba fumar y cayó otra vez en su pitillo. O que veía pornografía y otra vez viendo pornografía. Y así, muchas cosas. Puede ser algo grande como puede ser algo sencillo. Soberbia, orgullo, altivez, cosas que nos pueden pasar. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto que estamos identificando, porque eso en eso constituye las características de ese hombre viejo contra el cual tenemos que luchar. Y ya identificando, es como cualquier tratamiento médico.
Antes de poner el tratamiento tenemos que diagnosticar la enfermedad. Entonces estamos diagnosticando con eso esa enfermedad, esos puntos que hacen que ese hombre viejo nos hace fracasar, y entonces ahora tenemos que ponerle coto a eso. Tenemos que parar eso en nosotros. Tenemos que detener eso. Posiblemente cuando empecé la prédica se hubieran preguntado algunos, porque tenemos por costumbre hacerlo, hablar de escatología, ¿verdad? Y esto no tiene que ver tal vez con escatología. Pero vamos a darnos cuenta que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla de escatología. Y estamos en un proceso de, ¿se acuerdan lo que hablamos la última vez? De prepararnos para ir con Jesús. Y parte de esa preparación para ir con Jesús es que nosotros nos limpiemos de todas estas cosas. Nos deshagamos, como dice aquí la palabra, limpiaos, purificaos, dice, de estas cosas, de esos espíritus malos. ¿Se acuerdan que decíamos, y estaba en Mateo 5, cuando hablábamos de las bienaventuranzas, que decía que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios? Llegará el día en que nos vamos a poner delante de Jesús, y puede ser que caigamos como muertos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que caigamos como muertos, pero necesitamos tener un corazón limpio, necesitamos limpiarnos para estar en la presencia de Jesús. Prepararnos para cuando llegue ese momento, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero eso está muy cerca. Tantas cosas que están pasando, todo lo que está sucediendo, nos está diciendo que eso está muy cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos. Y en este punto, ¿qué? Limpiarnos, limpiar nuestro corazón, limpiarnos de todas estas cosas que estamos analizando este día. Amén. Así que, para terminar, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un ejercicio. Pero ahí les voy a pedir que cada uno, porque cada uno sabe en esa vieja naturaleza, en ese hombre viejo, ¿qué es lo que venimos arrastrando? Hay muchas cosas. Puede ser que a alguien le gustaban los traguitos, que a alguien le gustaban mucho las mujeres, que a alguien le gustaba el cigarrillo, la pornografía, que a alguien le gustaban las apuestas. Muy sutil, muy engañoso el enemigo. Gracias, Will, sí. Y tenemos que limpiarnos de eso. Y cuando hablamos de limpiarnos de eso, porque tenemos que salir de eso, entonces entramos en guerra espiritual. Y eso es otro tema bastante fuerte, bastante serio. Pero tenemos que hacerlo. Porque muchas veces cuando decimos, ¿por qué es que vuelvo a caer en esto? ¿Por qué es que me sucede aquello? ¿Por qué es que tengo que estar así, entre que sí y entre que no, entre que me levanto y entre que caigo? Es porque muchas veces no hemos renunciado a esas cosas. De una u otra manera nos estamos aferrando a una de esas cosas y tenemos que soltar eso. Tenemos que soltar esas cosas, porque si no soltamos esas cosas, vamos a seguir en ese tren. Vamos a seguir encerrados en eso. Vamos a seguir como ese Saúl haciendo cosas. Y lo peor de todo, si llega el momento en que Jesús viene y tenemos que presentarnos delante de Él, no nos vamos a poder parar delante de Él. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a terminar este tiempo, vamos a orar, pero cada quien ponga su mano en su pecho, si quiere, hágase un autoexamen, evalúase a sí mismo. Por eso les digo que guerra espiritual. Hágalo y renuncie a eso. Renuncie a aquello que lo está apartando de Dios. Renuncie a cualquier espíritu contrario. Renuncie a esa naturaleza vieja. Renuncie a ese vicio. Renuncie a caer otra vez a la pornografía. Renuncie a caer al tabaco, al alcohol, a ser mujeriego, a esas cosas, al juego. Renuncie a eso. No digo que todos lo tengan. Posiblemente uno tenga uno y otro tenga otro. Solo Dios sabe lo que está en su corazón. Pero ahora vamos a hacer una oración para que soltemos esas cosas. Porque si no renunciamos a eso, porque si seguimos atados a eso, porque son ataduras, entonces no vamos a conseguir zafarnos de ese viejo hombre. Y ese lobo negro que decíamos al principio, ese hombre viejo, nos va a seguir molestando, nos va a seguir haciendo caer, nos va a seguir haciendo fracasar. Y no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Y peor aún, no vamos a ser agradables delante de Dios. Amén. Incline su rostro, cierre los ojos, hable con el Señor. Dígale: Señor, te doy las gracias, Padre, porque me estás mostrando tantas cosas. Y te pido que en esta hora me ayudes a renunciar a todo aquello que me ha apartado de ti.
Ayúdame a renunciar, oh Señor, a aquello que ha sido tropiezo delante de mí, a esa naturaleza vieja, oh Dios. Renuncio, oh Señor, a todo espíritu contrario. Renuncio a aquello que me aparta de ti. Renuncio, oh Padre, en el nombre de Jesús, a esa naturaleza vieja que me hace caer otra vez y otra vez y otra vez. Pero hasta aquí llegó. Y hoy se acaba ese asunto, porque soy una criatura nueva y porque tú lo has dicho en tu palabra, oh Señor, que en ti son hechas nuevas todas las cosas. Y cuando te conocí, oh Señor, me lavaste con tu sangre preciosa. Y lavado con tu sangre preciosa, ahora, Señor, me visto de armadura, me visto de ropa blanca. Me presento delante de ti, oh Señor, y renuncio oficialmente a todo aquello, a toda práctica, a toda creencia, a toda actitud, a toda acción negativa, escondida, secreta o pública, que hasta ahora estaba haciendo. Y me postro delante de ti, oh Señor, para declarar que soy sano y soy libre de acechanzas, de ataduras, de maquinaciones, de estas influencias malignas que han hecho que mi vida sea incompleta, que sea mediocre delante de ti. Ayúdame, Señor. Me presento delante de ti ahora, humilde, humillado de corazón, para pedirte, oh Señor, que seas tú obrando y que me ayudes, Señor, a renunciar completamente. Y así como el oriente está alejado del occidente, así se han apartado mis pecados y se han apartado estas malas actitudes, esa naturaleza vieja de mí. Y el hombre nuevo, fortalecido en ti, pueda acercarme cada día más a ti y mostrarme el camino para permanecer en tu presencia y esperar tu venida. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias sobre todo porque creo en esta hora que tú me libertaste de eso. Porque creo en esta hora que he identificado y he abierto mis ojos para ver aquello que me alejaba de ti, que me estaba molestando. Y que tú, Señor, tienes el poder para romper definitivamente con eso, desarraigarlo de mi vida, sacarlo definitivamente, y que yo pueda ser una criatura nueva delante de ti, un hijo, un siervo, oh Señor, y estar en tu presencia eternamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.